Olá a todos, bem-vindos a mais uma La História, aqui do canal. Espero que esta La História lhe goste muito, tá? Vem com o tema. A las 3 de la madrugada, la pelea a gritos de al lado hacía impossível dormir. Vamos à La História. Espero que lhe goste muito. Subscreva o canal, curta e comenta. A las 3 de la madrugada, la discusión a voces del apartamento contiguo impedía conciliar el sueño. Permanecí tendida allí, observando el techo, resistiendo el deseo de acercarme y confrontarlos definitivamente de una buena vez. Al final cedí y tomé media tableta para conciliar el sueño. A las 7 de la mañana avanzaba tambaleante rumbo al empleo con un cefalea devastadora. Mientras caminaba tambaleándome por el corredor, oía a los inquilinos murmurando en susurros agitados. ¿Te has enterado? Anoche, cerca de la medianoche, todos en la vivienda 5B fueron brutalmente asesinados. Quedé paralizada en el lugar. Yo resido en el 5A. Cuando mi despertador había sonado previamente, algo resultaba extraño. La atmósfera en la vivienda se notaba densa, tóxica, aunque no disponía de tiempo para reflexionar. Debía alcanzar la oficina. Al franquear mi puerta principal, el sabor ferruginoso de la sangre me impactó de inmediato. Cinta de seguridad atravesaba la entrada del 5B. Un grupo numeroso de oficiales uniformados obstruía el corredor. Sin querer crucé la vista con un investigador veterano. Su mirada resultaba penetrante, atravesándome como un escalpelo. Solo le devolví la mirada sin gesto alguno. Mis párpados apenas se sostenían por el cansancio. La resaca del somnífero era intensa. Sentía que me movía en una bruma. Sinceramente me resultaba indiferente si los del 5B habían fallecido para siempre. Imaginaba eliminarlos cada jornada. Todas las noches a medianoche, puntuales como un reloj, comenzaban con su estruendo. Laboro en e-commerce de gran exigencia y padezco insomnio crónico y agotamiento nervioso. Me torturaban sin piedad. Les había dejado mensajes corteses. Los desestimaron. Contacté a la policía en 2 ocasiones, pero apenas se retiraban los agentes. El esposo del 5B golpeaba mi puerta vociferando groserías. «¿Fuiste tú? ¿No es cierto? Abre. Tengo algo para tu falta de sueño aquí mismo». Apaleaba mi puerta con un bate de béisbol, aterrorizándome hasta dejarme muda. Deseaba cambiar de domicilio, pero mi propietario retenía mi depósito como garantía. Debía cumplir el acuerdo de 1 año. Por eso, si el 5B está fallecido, me resulta igual como ocurrió. Solo me satisface que tal vez ahora logre descansar algo. En el vestíbulo inferior, los rumores se propagaban como incendio. ¿Lo has escuchado? El 5B. Toda la familia asesinada. De veras. Oí que sucedió alrededor de la 1 de la madrugada. Un temblor me recorrió la espina. Espera, si fallecieron a medianoche o a la 1 de la madrugada, ¿por qué los percibí discutiendo a las 3? Una anciana, la señora Higgins, intervino. Me levanté temprano para ir al mercado. Vi los cadáveres cuando los retiraban. Dios mío, qué horror. Fue terrible. El esposo presentaba el rostro seriamente dañado, empapado en sangre. La esposa yacía inerte con un objeto cortante indicado como el instrumento del ataque. Me quedé sin aire, la bruma de mi mente aclarándose de golpe. Tengo el estómago delicado. No tolero la sangre ni las escenas macabras. Escuchar los detalles me provocaba náuseas. Me cubrí los oídos, corrí fuera del edificio y me abrí paso a codazos en un vagón de metro repleto, procurando acallar el entorno. Esa noche regresé a casa tarde, extenuada. Encendí mi computadora para realizar horas adicionales sin remuneración cuando un golpe retumbó en mi vivienda. «Policía, abra». El corazón me dio un brinco. Soy una ciudadana respetuosa de la norma. Jamás había tenido a la policía en mi umbral. Sin embargo, considerando que compartía pared con el lugar del delito, era lógico. Abrí la entrada. Un agente joven y el investigador veterano de esa mañana se encontraban allí observándome. ¿En qué puedo ayudarles?», balbuceé. El investigador veterano, el detective Miller, sonrió con tensión. «Solo cuestiones rutinarias, señora. No se altere. ¿Quieren entrar? Está algo desordenado». Ofrecí. «Aquí está perfecto. ¿Usted es Emily Vance? ¿En qué labora? ¿Cuánto tiempo reside aquí? ¿Vive sola?» «Sí. Trabajo en operaciones de comercio electrónico. Llevo aquí 6 meses. Vivo sola». «¿Dónde estuvo anoche?» «A medianoche». Tomé mi computadora y les enseñé la marca temporal. Las 12:06 de la noche. Acababa de finalizar mi labor. Apagué el equipo y me acosté. El agente joven anotó en su libreta, así que después de medianoche permanecí sola sin coartada. Fruncí el ceño. Técnicamente correcto, pero sospechan de mí únicamente por residir al lado. Miller se encogió de hombros. Protocolo habitual. Debemos interrogar a todos. ¿Cómo era su relación con el 5B?
Horrible, confesé. Eran escandalosos. Había contactado a la policía por ellos previamente. Pueden revisar los archivos. Miller asintió con una sonrisa de suficiencia asomando en sus labios. Lo haremos. Verificamos absolutamente todo. Inspiré profundamente. No tenía nada que esconder. Agente, ¿cuándo fallecieron con precisión? Los inquilinos comentaron que a medianoche, pero afirmo que los oí discutir a las 3 de la madrugada. Por eso ingerí una tableta para dormir. Ambos oficiales se pusieron rígidos. Los ojos de Miller se achicaron. ¿Estás segura? ¿Pudo distinguir lo que decían? Negué con la cabeza. No, solo los gritos típicos insultándose mutuamente. El agente joven escribió con rapidez. ¿Percibió algo más en el corredor? Puertas abriéndose, objetos pesados cayendo. Oí al muchacho del 5 descender las escaleras una vez, seguramente a arrojar la basura. Ignoró la hora. Miller asintió despacio. De acuerdo. Todavía no han capturado al culpable. Mantenga sus puertas aseguradas. No abandone la ciudad. Se volvieron para retirarse. Comencé a cerrar la puerta, pero Miller giró y su mano sujetó el marco. El culpable podría permanecer en la zona. Vive sola justo al lado del lugar del delito. No parece temer. ¿Por qué permanecer aquí? ¿Qué tipo de pregunta era esa? Mi teléfono comenzó a explotar con alertas de Slack. Mi jefe. Claro que tengo miedo. Le respondí con la ansiedad creciendo. Me encantaría alojarme en el Ritz. Pero, ¿quién lo costea? Además, con ustedes rondando el sitio, este es seguramente el edificio más protegido de la ciudad. En este instante debo laborar. ¿Puede cerrar la puerta? Regresé corriendo a mi computadora. Trabajé hasta medianoche, impulsada por el pánico y la cafeína. Cuando finalmente me acosté, el silencio resultaba atronador. Habitualmente el estruendo del 5B me mantenía despierta. Ahora el silencio era peor. No dejaba de visualizar los cuerpos al otro lado de la pared. No podía apagar las luces. Estaba demasiado asustada para ingerir una tableta por si necesitaba huir. Entonces lo percibí. Pasos en el corredor, lentos, intencionados. Se detuvieron exactamente frente a mi puerta. Toc, toc. Dejé de respirar. Toc, toc. Luego los pasos se alejaron. Permanecí inmóvil en un charco de sudor helado hasta que amaneció. A la mañana siguiente salí arrastrándome por la puerta, rogando que un meteorito destruyera la oficina y evitar entrar. En cambio, me encontré con el detective Miller. Estaba recostado contra la pared, sosteniendo una bolsa grasienta de papel con bagels y café. Parecía que tampoco había descansado. Desayunó. Me ofreció un bagel. Compré extra. Llego tarde al empleo. Dije, me obstruyó el camino. Llama diciendo que estás enferma o puedo llamar yo por ti. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. ¿Por qué? Realmente sospecha de mí. Obsérveme. Peso 50 kg mojada. El del 5B era un coloso. ¿Cómo podría eliminar a 2 personas? ¿Y por qué? Porque generaban estruendo. Miller miró por el corredor y bajó la voz. ¿Realmente deseas tratar esto aquí afuera? Entremos. No tuve opción. Entró, dejó los bagels en mi mesa y comencé a comer. Me moría de hambre. Mientras masticaba, envié un mensaje a mi jefe indicando que estaba enferma. Miller paseó por mi vivienda. No utilizas maquillaje. Soy una esclava corporativa. No tengo energía. Lo comprendo. Me observó devorar la comida y soltó una risita. Malas noticias, Emily. Todas las evidencias te señalan a ti. ¿Quieres facilitarnos el trabajo y confesar? Me atraganté con el café. ¿Estás bromeando? No voy a admitir algo que no cometí. Asumo culpas en el empleo todo el día, pero no voy a cargar con la culpa de un doble asesinato. Miller se sentó frente a mí. ¿Tienes algún pasatiempo? TikTok, YouTube. Veo vídeos para conciliar el sueño o en el trayecto al empleo. ¿Ves vídeos de reventar granos, pelos encarnados, recorte de pezuñas? Hice una mueca. Dios, no. Vi uno una vez y casi vomito. Repugnante. Miller se inclinó hacia adelante. El instrumento homicida fue una herramienta pequeña de acero inoxidable de uso casero. He examinado tu historial de Amazon. ¿Adquiriste un kit de nivel profesional el mes pasado? No lo veo en tu baño. ¿Dónde está? Ah, eso recordé. Escuché que eran efectivos para los puntos negros. No sirvió, así que lo descarté. Lo extravió todo. Un momento. ¿Se puede asesinar a alguien con una herramienta para granos? Depende del uso que se le dé. No es habitual, pero en manos incorrectas puede provocar lesiones graves. Basta. Tuve una arcada. No quiero saberlo. Te estás comiendo un bagel muy contenta para alguien con el estómago delicado. El temor no es lo mismo que el asco, repliqué. Mira, alguien me está tendiendo una trampa. Es el montaje ideal. Miller suspiró limpiándose las migas de la boca. Espero que estés en lo cierto. Lo más extraño es que nadie en el edificio percibió ningún sonido después de medianoche, excepto tú. Tú oíste al del 5B descender las escaleras.
Se levantó. Intenta descansar un poco, Emily. Ojalá no existiera gente mala para que usted también pudiera descansar, murmuré sintiéndome realmente mal por él. Me dirigió una mirada prolongada e indescifrable. Sí, yo también. Aún sospechaba de mí. Descansé hasta el mediodía. Laboré desde casa hasta medianoche y estaba a punto de desplomarme cuando llamaron de nuevo a la puerta. Policía. Debe acompañarnos. No pregunté el motivo. No pregunté si estaba arrestada. Solo asentí. Cerré la puerta con manos que no sentía del todo mías y caminé entre los dos oficiales por el corredor que aún olía a detergente barato y algo ferruginoso que mi cerebro insistía en identificar como sangre. Los inquilinos fingían no observar, pero sus puertas entreabiertas exudaban curiosidad. En la patrulla nadie habló. El asiento trasero era de plástico helado. Cada curva me deslizaba unos centímetros. Miré mis rodillas juntas, las uñas sin esmalte, el temblor leve que no lograba controlar. No era culpa, era agotamiento. Me repetí eso como si fuera una clave. La sala de interrogatorio era más reducida de lo que imaginaba. Pared gris, mesa fijada al suelo, una cámara en la esquina con un punto rojo encendido. El detective Miller se quitó la chaqueta con lentitud medida y la colgó en el respaldo. El agente joven abrió una carpeta voluminosa. Emily Van, dijo Miller sentándose frente a mí. Vamos a aclarar algunos puntos. Pensé que ya los habíamos aclarado. Empujó hacia mí una fotografía impresa. Era una captura borrosa del vestíbulo. Hora 00:17. Una silueta salía por la puerta principal. Complexión parecida a la mía, sudadera oscura. No salí, dije, y odié lo débil que sonó. La cámara del corredor del quinto piso se reinició a las 2:49, continuó él. Durante 3 minutos no registró nada. El único punto ciego del edificio está entre tu puerta y la del 5B. El agente joven deslizó otra hoja. Un informe preliminar. La hora estimada de fallecimiento no es medianoche, añadió Miller sin mirarme. Es 2:57. Sentí como algo se descolocaba por dentro. Yo los percibí a las 3. Nadie más lo hizo. Tragué saliva. Ingerí tableta para dormir. La examinamos, dijo el agente sin levantar la vista. No era la misma que adquieres habitualmente. Lo miré. ¿Cómo que no era la misma? Miller entrelazó los dedos. Era más potente. Alguien pudo sustituirla. La idea no me calmó. Si no fui yo, entonces alguien había estado lo suficientemente cerca como para manipular mis cosas. También encontramos esto, dijo el joven, colocando un sobre transparente sobre la mesa. Dentro una herramienta pequeña de acero inoxidable limpia. Estaba en un contenedor a 2 calles de tu edificio. Tiene microhuellas parciales compatibles contigo. Compatible no es idéntico a mí, respondí más firme. Miller me observó como si evaluara una fisura en el cristal. Hay más. A las 3:02 se registró un audio en tu teléfono. Me quedé inmóvil. Yo no grabé nada. Reprodujo el archivo. Estática. Un golpe sordo. Respiración cercana al micrófono y muy bajo. Casi un susurro. Sabías que nadie te creería. El sonido terminó. La habitación volvió a ser gris. Emily, dijo Miller inclinado hacia mí. ¿A quién no ibas a creer? No tenía respuesta. Porque si esa voz era real, entonces alguien había estado conmigo. Y si la hora de fallecimiento era 2:57. Entonces, lo que percibí a las 3 no era una discusión, era otra cosa. La frase se me quedó pegada a la piel mientras Miller detenía la grabación y la sala volvía a llenarse del zumbido tenue del fluorescente. Miré el sobre con la herramienta, después mis propias manos. Quiero ver el informe toxicológico, dije. El agente joven levantó la vista sorprendido. Miller no sonrió esta vez. No estás en posición de exigir. Si alguien sustituyó mi tableta, eso significa que alguien ingresó en mi vivienda. Eso me convierte en víctima potencial, no solo en sospechosa. Hubo un silencio breve, denso. Miller intercambió una mirada con el agente y luego giró la carpeta hacia mí. No me dejó tocarla, pero la inclinó lo suficiente para que pudiera leer. Sustancia sedante de acción rápida. Dosis superior a la habitual, no coincidía con la marca que yo compraba. ¿Encontraron el blister original?, pregunté. «En tu basura», respondió el agente con 2 comprimidos menos de los que deberían faltar. Eso no tenía sentido. Solo había ingerido media tableta. Mi cabeza empezó a reconstruir la noche con una precisión incómoda. El estruendo, mi frustración, el vaso de agua en la mesilla, la tableta, el sabor ligeramente más amargo de lo normal. Me había acostado, oscuridad, luego fragmentos. ¿Qué pasó entre las 00:30 y las 300?, preguntó Miller. Dormí. ¿Estás segura? No, contesté enseguida. Una imagen borrosa cruzó mi mente. El corredor de mi vivienda iluminado solo por la luz del router. Una sombra moviéndose hacia la puerta.
Era un recuerdo o una construcción de mi ansiedad. Si hubiera salido, lo recordaría. Miller apoyó los codos en la mesa. Las cámaras exteriores captaron esa silueta a las 00 o a 17. La autopsia sitúa el fallecimiento a las 2:57. Entre esos horarios, el sistema del quinto piso estuvo inactivo 3 minutos. Demasiadas coincidencias o demasiada preparación, respondí. El agente joven frunció el ceño. Sugiere que alguien planificó un reinicio del sistema para incriminarla. Sugiero que alguien sabía exactamente dónde mirarían ustedes. Miller no apartó la vista de mí. Trabajas con sistemas, ¿verdad? Operaciones digitales, comercio electrónico, accesos, bases de datos, trazabilidad. Entonces sabes cómo eliminar huellas y también sé cómo fabricarlas. El silencio volvió a instalarse. Sentí que algo cambiaba en la habitación, apenas perceptible. No era absolución, pero tampoco era condena inmediata. Miller cerró la carpeta. Hay otra inconsistencia, dijo. El análisis forense indica que después de las 2:57 no hubo actividad en el 5B. Ningún desplazamiento significativo, ningún sonido registrado por los sensores estructurales del edificio. Yo percibí gritos a las 3. Exacto. Me incliné hacia adelante. ¿Y si alguien quiso que yo los escuchara? El agente dejó de escribir. ¿Cómo? Preguntó. Respiré hondo. Una grabación, un altavoz, algo colocado contra la pared. Sabían que yo era la única que siempre se quejaba del estruendo. Sabían que mi testimonio sería predecible. Miller me sostuvo la mirada durante varios segundos. Entonces dime algo, Emily, murmuró. Si todo fue diseñado para apuntar hacia ti, ¿por qué dejar la grabación en tu propio teléfono? No supe responder porque si alguien había querido incriminarme, había ido demasiado lejos. Había ingresado en mi vivienda, había manipulado mis cosas, había respirado lo bastante cerca de mi móvil como para que su aliento quedara atrapado en el audio, y eso significaba que mientras yo creía dormir no estaba sola. La certeza no llegó como un grito, sino como un ajuste microscópico en mi percepción. Miller seguía mirándome esperando que dijera algo más, pero mi mente ya no estaba en la sala gris, estaba en mi dormitorio, en la mesilla, en la puerta que siempre cierro con doble vuelta. Quiero volver a mi apartamento, dije. No estás detenida, respondió Miller, pero tampoco estás libre de sospecha. Si alguien ingresó, aún puede haber algo allí. El agente joven dudó. Miller tomó la decisión. Vamos. El trayecto de regreso fue más corto o quizá mi pulso lo comprimió. Cuando llegamos, el corredor del quinto piso estaba acordonado parcialmente. La puerta del 5B seguía sellada. La mía parecía intacta. Saqué mis llaves. La cerradura giró sin resistencia. Demasiado suave. Entré primero. El olor era el mismo de siempre. Café rancio, detergente, cables calientes. Nada fuera de lugar a simple vista. Mi sofá, mi computadora sobre la mesa, la manta caída en el brazo derecho. No toques nada, dijo el agente. Fui directa a la mesilla. El vaso aún estaba allí. Lo observé como si pudiera hablarme. El blister de tabletas estaba en el cajón. Lo abrí. Faltaban 3 comprimidos. Solo ingerí media, murmuré. Miller se acercó. ¿Estás segura? Sí. El agente fotografió el blister. Yo caminé hacia la puerta principal y examiné la cerradura por dentro. No había señales evidentes de forzamiento. ¿Tienes copia de las llaves? Preguntó Miller. ¿El casero o alguien más? Negué con la cabeza. Fui al baño. Abrí el armario bajo el lavabo vacío, salvo productos básicos. El kit profesional que había comprado semanas antes no estaba allí, pero eso ya lo sabía. Había dicho que lo perdí y ahora empezaba a preguntarme si lo había perdido realmente. Emily, dijo el agente desde el salón. Ven. Sobre la mesa, junto a mi computadora, había algo que no recordaba haber visto antes. Un pequeño altavoz inalámbrico negro. Lo reconocí vagamente. Lo había comprado meses atrás, pero lo guardaba en un cajón porque la batería fallaba. Yo no lo dejé ahí. Miller lo examinó sin tocarlo directamente. Funciona. El agente se puso guantes y presionó el botón lateral. Una luz azul parpadeó. Tiene batería. Mi garganta se cerró. Yo no lo cargué. El agente conectó su teléfono mediante Bluetooth. El dispositivo apareció en la lista de conexiones recientes. Nombre del dispositivo 5A. Leyó Miller, me miró con una expresión nueva. No era acusación, era cálculo. Reproduce algo, ordenó. El agente abrió la carpeta de archivos locales del altavoz. Había un único archivo guardado en memoria interna. Lo reprodujo. Gritos, una discusión, distorsionada, golpes contra una superficie. Exactamente el tipo de pelea que escuchaba cada noche. Mi estómago se hundió. Marca temporal, dijo Miller. El agente revisó los metadatos. 0:30:12. El silencio posterior fue más violento que cualquier sonido. Alguien programó esto, susurré.
Sabían que yo lo oiría. Miller caminó lentamente hacia la pared que compartía con el 5B. Apoyó la mano sobre ella. La autopsia fija el fallecimiento a las 2:57, dijo en voz baja. A las 3 alguien activó esta grabación desde tu casa. Me giré hacia él. Yo estaba sedada. Eso es lo que tenemos que comprobar. El agente levantó la vista del altavoz. Hay algo más. En la memoria interna del dispositivo, además del archivo de audio, había un segundo registro más corto. 5 segundos. Miller asintió para que lo reprodujera. Respiración muy cerca del micrófono y mi propia voz arrastrada apenas consciente. ¿Qué hora es? La grabación terminaba con un clic. Sentí que el suelo se desplazaba a 1 milímetro bajo mis pies porque yo no recordaba haber dicho eso. Y si esa era mi voz, entonces alguien había estado conmigo en mi habitación respondiendo a mi pregunta. El aire del apartamento se volvió espeso, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas desde dentro de mi pecho. Miré a Miller esperando que dijera que era una manipulación, un montaje burdo. No lo hizo. ¿Reconoces tu voz?, preguntó el agente joven. Asentí despacio. Sí, pero no recuerdo haber hablado. Miller caminó hacia mi dormitorio sin pedir permiso. Lo seguí de inmediato. No toquen nada, dije. Aunque ya estaban tocándolo todo. La cama estaba deshecha como la había dejado. La mesilla, el vaso, el cargador del móvil. Miller se inclinó hacia el suelo junto al lado izquierdo de la cama. Siempre duermes de este lado. Sí, se agachó más. Yo también. Había una marca en el parquet muy sutil, una línea semicircular, como si algo hubiera sido arrastrado suavemente. ¿Tenías una silla aquí?, preguntó. Negué. El agente tomó fotografías. Si alguien se sentó aquí, dijo Miller, estuvo a menos de 1 metro de tu cabeza. Mi piel se erizó. Yo no habría... Me detuve. No podía afirmar nada. Si estaba sedada, ¿qué habría notado? Miller se incorporó y fue hacia la puerta principal. Otra vez examinó la cerradura con más atención. No hay signos de forzamiento, murmuró. Eso significa llave o acceso autorizado. El casero, dije. Tiene historial limpio. Es un miserable, pero no un asesino. Miller no respondió. El agente apareció en el marco del dormitorio. Detective, debería ver esto. Volvimos al salón. El agente sostenía mi computadora abierta. Hubo acceso remoto a las 2:41, explicó. Dirección IP enmascarada, pero el software es profesional. Alguien activó la cámara y el micrófono durante 4 minutos. Mi estómago dio un vuelco. ¿Hay grabación? No fue transmisión en directo. Miller apoyó las manos sobre la mesa. A las 2:41 alguien entra en tu sistema. A las 2:49 se reinicia la cámara del corredor. A las 2:57 mueren tus vecinos. A las 3:00 se reproduce una grabación en tu apartamento. A las 3:02 queda registrado el audio en tu teléfono. Me miró fijamente. Eso no es improvisación, es coreografía, susurré. El agente dudó antes de hablar. Hay otra cosa. El acceso remoto provino de una red empresarial. Mi respiración se volvió irregular. ¿Qué empresa? Estamos rastreándolo, respondió Miller. Pero hay una coincidencia preliminar. Sentí el golpe antes de que lo dijera. La misma infraestructura que usa tu compañía para conexiones externas. El mundo no se rompió, simplemente se estrechó. Eso no prueba nada, dije. Miles de empleados usan esa red. ¿Alguien en tu trabajo podría querer incriminarte? Pensé en mi jefe, en los proyectos que había auditado el mes pasado, en las discrepancias que había reportado, en la reunión incómoda donde mencioné irregularidades en pagos internacionales. Sí, respondí al fin, más de uno. Miller sostuvo mi mirada un segundo más largo de lo necesario. Entonces tenemos 2 escenarios, dijo. O eres una asesina extraordinariamente meticulosa, o alguien decidió convertirte en el eje perfecto. El agente cerró la computadora. ¿Qué hacemos ahora? Miller no apartó los ojos de mí. Ahora vamos a averiguar quién sabía que Emily Vance estaría despierta a medianoche y dormida a las 3. Sentí que el silencio volvía a instalarse en el apartamento, pero esta vez no era vacío, era vigilancia. No la del edificio ni la de la policía. Otra más precisa personal. Miller pidió que un equipo técnico revisara mi cerradura y el router. Mientras esperábamos, me senté en el borde del sofá, abrazándome los brazos como si así pudiera mantener mis piezas en su sitio. Háblame de tu trabajo, dijo Miller apoyado contra la pared. Operaciones digitales. Superviso transacciones. Detecto irregularidades. Autorizo bloqueos de cuentas sospechosas. ¿Bloqueaste alguna recientemente? No respondí de inmediato. Pensé en el informe que envié 2 semanas atrás. Transferencias repetidas a una empresa fantasma en Luxemburgo. Montos pequeños pero constantes. Sí, dije al fin. Una cadena de pagos vinculada a un proveedor externo. Nombre: Armand Logistics. El agente joven levantó la vista de su libreta.
Armand como Lucas Armand. El apellido quedó suspendido en el aire como una partícula cargada. No sé si están relacionados, dije. Es un nombre común. Miller no parecía convencido. El técnico llegó poco después. Revisó la cerradura con herramientas finas, iluminando el cilindro con una linterna pequeña. No fue forzada, dictaminó, pero hubo manipulación interna, llave maestra o copia reciente. Sentí un vacío bajo el esternón reciente. El desgaste no coincide con el patrón habitual. Alguien la usó pocas veces. Miller hizo una llamada breve y seca. Cuando colgó, su expresión había cambiado. El casero afirma que nadie solicitó copia adicional, pero vamos a verificar. El técnico pasó al router, conectó su computadora. Tecleó rápido. Aquí dijo, conexión externa a las 2:41 puerto abierto manualmente. No fue automático. Desde dentro pregunté. Sí. Alguien tuvo acceso físico al dispositivo. Eso significaba que quien transmitió desde mi cámara estaba en mi apartamento. El agente joven respiró hondo. Entonces, el orden es este. Entran, manipulan router, posiblemente esperan, reinician cámaras del corredor, ejecutan el crimen en 5B, regresan o ya están aquí, activan la grabación para que Emily la escuche, generan el audio en su teléfono y se van. Y dejan la herramienta en un contenedor cercano, añadió Miller con microhuellas parciales compatibles con ella. Me levanté bruscamente. Eso es demasiado perfecto, demasiado alineado. Miller asintió apenas. Exacto. Mi teléfono vibró. Un correo del trabajo. Asunto. Interna urgente. Lo abrí. Mensaje breve. Necesitamos hablar sobre el reporte que enviaste. Hoy Miller observó mi rostro mientras leía. Problemas. Le mostré la pantalla. El reporte que envié implicaba a Armand Logistics. El agente intercambió una mirada con Miller. Lucas Armand demandó al 5B por fraude hace meses, dijo el joven. Perdió el caso. Mi mente empezó a unir líneas invisibles. Si el esposo del 5B estaba vinculado a Armand Logistics y yo bloqueé pagos asociados, alguien perdió dinero y alguien decidió silenciar cabos sueltos, murmuró Miller. El técnico terminó su revisión. Hay una cosa más, dijo levantándose. Se conectó un dispositivo Bluetooth desconocido a las 25:08. ¿Identificador?, preguntó Miller. El técnico leyó la pantalla. Nombre del dispositivo, 4C. Mi respiración se detuvo. El apartamento, 4C. El vecino que nadie había visto desde el día siguiente al asesinato. Miller se quedó inmóvil un segundo. Luego tomó su teléfono. Consíganme la lista de residentes del 4C, ordenó. Ahora sentí que algo finalmente se desplazaba. Ya no era solo sospecha flotando en mi contra, era dirección. Y esa dirección no apuntaba a mí, apuntaba a un piso más abajo. Miller no perdió tiempo. Salimos del apartamento casi al mismo ritmo. Esta vez no me pidió que me quedara. Bajamos por las escaleras. El ascensor tardaba demasiado. Cada paso resonaba hueco en el hueco central del edificio. El cuarto piso olía distinto, más húmedo, más cerrado. El 4C estaba al final del pasillo. Puerta beige, sin felpudo, sin macetas, sin señales de vida. Miller tocó. Nada. Volvió a tocar más fuerte. Silencio. El agente probó el pomo. Preguntó. El residente está desaparecido desde hace 2 días, respondió Miller. Conexión digital directa con el apartamento de la principal sospechosa. Forzamos. El agente llamó a Central. En minutos. Otro oficial llegó con autorización preliminar. La cerradura se dio sin demasiada resistencia. El aire del 4C estaba viciado, denso. Las persianas bajadas, una sala casi vacía, sofá gris barato, mesa plegable, router portátil sobre ella, 2 pantallas conectadas a un portátil de alto rendimiento. Centro de operaciones, murmuró el agente. Miller avanzó con cuidado. Yo me quedé en el umbral hasta que él me miró. Quédate atrás, pero no me fui. En la pantalla principal había una interfaz abierta, múltiples ventanas con líneas de código y registros de red. Una de ellas mostraba un plano digital del edificio. Sabía exactamente dónde estaban las cámaras, dijo el agente. Miller señaló otra ventana. Historial de conexiones. 241, 5A 249. Sistema de vigilancia del 5º piso. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían los oídos. En la mesa había una pequeña caja abierta dentro duplicados de llaves etiquetadas con números escritos a mano. 5A, 5B, 4C. Sentí que el suelo se inclinaba. Entró en mi casa. Susurré. Miller asintió apenas. El agente revisó el dormitorio del 4C. No hay ropa ni documentos personales, solo equipo técnico. Prepagos, dijo Miller. Identidad falsa. En una esquina del salón, junto al sofá, había una mochila negra. El agente la abrió.
Dentro guantes, fundas de zapatos desechables y un pequeño frasco de comprimidos. Mi marca habitual. Miller tomó el frasco con guantes. Cambió tus tabletas. Para asegurarse de que no recordara nada, el agente encontró algo más en la mochila. Un teléfono desechable. Lo encendieron. Un único mensaje en la bandeja de entrada. Enviado la noche del crimen. Después de las 3 actúa normal. Mi respiración se volvió superficial. Eso significa que el ejecutor no trabajaba solo, dije. Miller levantó la vista lentamente. Exacto. En la pantalla del portátil aún encendida, había un archivo de video pausado. Miller presionó reproducir. La imagen mostraba mi dormitorio desde la perspectiva de mi propia cámara. Yo dormida. La puerta se abría lentamente. Una figura entraba alta, delgado, rostro cubierto. Se sentaba junto a mi cama. Observándome, el video se detuvo abruptamente a las 2:56, 3 minutos antes de la hora oficial de fallecimiento. Nadie habló durante varios segundos, porque eso significaba que mientras mis vecinos estaban siendo asesinados, alguien estaba sentado a menos de 1 metro de mí esperando. La imagen congelada del intruso sentado junto a mi cama seguía en la pantalla. Su perfil apenas era una sombra bajo la capucha, pero la postura era tranquila, cómoda, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Avanza», dijo Miller. El agente retrocedió unos segundos. 254. La figura inmóvil. 255. Un leve movimiento del brazo. 256. El intruso se inclina hacia mí. El video se corta. ¿Por qué se detiene ahí?, pregunté. El agente revisó la barra de progreso. El archivo fue editado. Falta el segmento posterior. Miller apretó la mandíbula. Bórralo y corta la transmisión. Deja solo lo suficiente para implicarla si es necesario. Sentí un frío distinto. No era miedo, era comprensión. No querían solo incriminarme, dije. Querían control narrativo. El agente abrió otra carpeta. Había archivos de audio, fragmentos de discusiones del 5B grabadas en noches anteriores. Recolectó material durante días. Murmuró. Semanas, corregí. Siempre discutían a la misma hora. Miller caminó hacia la ventana cerrada del 4C. Esto no es impulso, es diseño. El agente conectó el teléfono desechable a su equipo forense portátil. El mensaje vino de una red encriptada, pero el rebote final coincide con «hizo una pausa». Un servidor corporativo. Miller lo miró. ¿Cuál? El agente giró la pantalla hacia nosotros. Era el mismo proveedor de infraestructura digital que utilizaba mi empresa. Sentí que algo se alineaba con violencia. No es Lucas, dije. ¿Por qué estás tan segura?, preguntó Miller. Lucas demandó al 5B y perdió dinero. Eso es motivo. Pero esto es sofisticación técnica de alto nivel. Infraestructura, acceso interno, manipulación remota. Miller guardó silencio. ¿Quién tiene ese nivel en tu empresa? Pensé en la reunión de auditoría, en el director financiero que evitó mirarme cuando mencioné transferencias irregulares. En su sonrisa apretada, alguien con poder real. El agente interrumpió. Detective, hay un registro más. En la lista de accesos del 4C aparecía una última conexión realizada 1 hora antes de que nosotros entráramos. Destino. Servidor externo. Ubicación geográfica estimada. Miller leyó la pantalla sin parpadear. Oficinas centrales de tu compañía. Mi respiración se volvió irregular. ¿Eso significa que quien coordinó esto no huyó?, susurré. Miller cerró lentamente el portátil del 4C. No significa que sigue trabajando. El pasillo del 4º piso crujió bajo los pasos de otro agente que acababa de llegar. Detective, encontramos el contrato de alquiler del 4C. Identidad falsa, pero el pago del depósito inicial provino de una cuenta vinculada indirectamente a Armand Logistics. Lucas fue el intermediario, dije, el ejecutor financiero, y alguien más fue el arquitecto, añadió Miller. Miró su reloj. Son las 18:40 y pregunté, ¿tu empresa aún está abierta? Nos miramos durante un segundo que pareció más largo que toda la noche anterior. Porque si el cerebro detrás de todo esto estaba sentado en una oficina iluminada, significaba que podíamos alcanzarlo, y que quizás sabía que lo estábamos haciendo. El trayecto hasta las oficinas centrales fue silencioso, pero no tenso. Era otra cosa. Precisión. Miller iba concentrado. El agente revisaba datos en su tablet, y yo observaba la ciudad a través de la ventana como si fuera un decorado demasiado bien iluminado. No entrarás como sospechosa, dijo Miller sin mirarme. Entrarás como empleada que vuelve tarde. Eso no es raro en mi caso. El edificio corporativo brillaba con vidrio y acero. Seguridad privada en la entrada. Tarjetas magnéticas. Cámaras en cada esquina. Mi territorio. Pasé mi credencial. Luz verde. Si alguien está monitoreando accesos, sabrá que regresé, murmuré. Perfecto, respondió Miller. Subimos al piso ejecutivo.
A esa hora solo quedaban luces en algunas oficinas cerradas. El silencio era limpio. Caro. ¿Quién? Preguntó Miller en voz baja. Director financiero, Julián Rivas. Motivo. Bloqueé transferencias vinculadas a Arman Logistics. Él defendió que eran legítimas. Avanzamos por el pasillo alfombrado. La puerta de su despacho estaba entreabierta, luz encendida. Rivas estaba de pie junto a su escritorio mirando su portátil. No parecía sorprendido al verme. Emily, dijo con voz tranquila. Pensé que estabas enferma. Miller mostró su placa. Detective Miller. Rivas apenas parpadeó. ¿Ocurre algo? Miller caminó sin prisa hasta el centro del despacho. Su empresa comparte infraestructura con un servidor que coordinó un homicidio anoche. Rivas cerró el portátil con suavidad. Eso es una acusación grave. No es acusación, es trazabilidad. Rivas me miró directamente. Emily siempre fue brillante, demasiado meticulosa. Sentí el golpe en la frase. «Intentaron incriminarme», dije. Él inclinó ligeramente la cabeza. «Intentaron». El agente dio un paso adelante. El apartamento 4C fue financiado a través de Arman Logistics. Rivas sonrió apenas. Un proveedor más. Miller se acercó a su escritorio. A las 18:05 hubo una conexión desde el 4C hacia este edificio. Hace menos de una hora. El silencio se volvió pesado. Rivas apoyó las manos en el respaldo de su silla. Detective, este edificio maneja miles de conexiones al día, pero solo una coincide exactamente con la secuencia que manipuló cámaras. Accedió remotamente al portátil de la señorita B y envió instrucciones a un teléfono desechable. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba clara. Usted sabía que yo había detectado las transferencias, dije. Sabía que iba a escalarlo. Rivas me sostuvo la mirada. Eras un riesgo operativo. No lo dijo con rabia. Lo dijo como quien describe un error en una hoja de cálculo. Miller no apartó los ojos de él y el 5B. Rivas hizo una pausa mínima. Daños colaterales financieros. Nada personal. El agente tensó la mandíbula y sentarse junto a su cama mientras dormía. Rivas no respondió de inmediato. Luego habló. Necesitábamos asegurarnos de que reaccionara de forma predecible. Un silencio absoluto llenó la oficina. Miller dio un paso más cerca. ¿Dónde está Lucas Armand? Rivas miró hacia la ventana. Las piezas prescindibles rara vez sobreviven al tablero. Mi respiración se detuvo un segundo. Lo mató. Rivas volvió la vista hacia mí. No directamente. El sonido distante de sirenas comenzó a filtrarse desde la calle. Miller no sonrió. Su red acaba de caerse, señor Rivas. El agente mostró su dispositivo. Orden judicial en camino. Bloqueo de servidores iniciado. Rivas observó la pantalla con una expresión que no era miedo, era cálculo. Y entonces dijo algo que me heló más que cualquier evidencia anterior. Emily, ¿estás absolutamente segura de que dormías a las 2:57? La pregunta me golpeó como un martillo invisible. Todo lo que creía saber de esa noche se tambaleó. Miller y el agente me miraban expectantes, pero yo no podía responder de inmediato. ¿Dormía realmente o había algo que no recordaba? Mi memoria estaba empañada por la tableta manipulada, por la sedación, por la niebla que me cubría desde antes del mediodía. Yo creí que sí, murmuré, pero ahora no estoy segura. Rivas se recostó en su silla, una leve sonrisa en los labios. No era de triunfo, era de desafío. Eso esperaba, dijo el agente joven. Dio un paso adelante, casi instintivo. Miller lo detuvo con un gesto. Sabía que esto no sería simple. Emily, continuó Miller con voz baja, necesitamos que pienses. Cada detalle que recuerdes podría ser la diferencia entre entender lo que ocurrió y quedar atrapada en la versión que ellos quieren que cuentes. Asentí. Cada fibra de mi cuerpo estaba alerta. Miré la pantalla donde se mostraban los registros del 4C y los patrones de acceso, las conexiones, los reinicios, los archivos reproducidos. Todo alineado con la hora exacta de la muerte de mis vecinos. Todo diseñado para que yo pareciera culpable. Si alguien pudo entrar a mi apartamento y manipular todo, empecé. Entonces pudo hacer que creyera que estaba dormida. Rivas soltó un suspiro leve, como quien admite algo inevitable. Exacto. Mi corazón se aceleró. Había estado jugando un papel sin saberlo en un escenario que otros habían escrito. La voz que escuché en el audio, la respiración junto a mi cama, la grabación en mi teléfono. No era mi culpa, pero tampoco era un accidente. Había alguien más observando, midiendo cada reacción. Miller se inclinó hacia mí. Eso significa que hubo dos operadores, uno físico, dentro de tu apartamento y otro remoto, manipulando la infraestructura digital y el 4C. ¿Quién más? Pregunté. ¿Quién estaba sentado junto a mi cama? Rivas permaneció callado. Eso todavía no lo sabemos, dijo Miller. Pero tenemos algo mejor.
registros de red que conectan la identidad falsa del 4C con tu empresa y Armand Logistics, y acceso a servidores que solo alguien con experiencia puede manejar. La magnitud de todo me golpeó. La orquestación de un crimen, la manipulación psicológica, todo apuntaba a un plan diseñado al detalle con la intención de controlarme, de incriminarme y de mantenerme paralizada por miedo. ¿Y Lucas Armand? Pregunté. ¿Sigue involucrado? Fue una pieza en el tablero, dijo Rivas. Las piezas prescindibles se retiran cuando cumplen su función. Mi estómago se cerró. Todo el plan había sido meticuloso. La inocencia de la noche de mis vecinos, el terror que sentí cada madrugada, había sido explotada como un experimento. Emily, dijo Miller con un tono que no admitía error. Ahora sabemos quién diseñó esto, dónde está la base operativa y qué métodos utilizó. Todo lo que queda es atraparlo antes de que pueda huir o destruir pruebas. El silencio se instaló en la oficina pesado, con el zumbido del aire acondicionado resonando en mis oídos. La tensión alcanzaba su punto máximo. Cada segundo que pasaba podía ser decisivo. El clímax estaba a punto de estallar porque alguien en algún lugar de ese edificio había estado jugando conmigo como si fuera un peón, y ahora iba a descubrirse quién movía las piezas. El movimiento final comenzó antes de que pudiera procesarlo. Miller llamó por su radio y en minutos la oficina se llenó de agentes uniformados, todos en silencio, todos preparados. Rivas permaneció sentado, impasible, como si supiera que no había forma de escapar. Señor Rivas, dijo Miller con voz firme, está bajo arresto. Cualquier intento de manipular sistemas será rastreado. Cualquier acceso ilegal será procesado. Rivas sonrió levemente. Bravo, detective. Pero no todo termina aquí. El agente joven revisaba rápidamente el portátil y los registros del 4C, asegurándose de que todas las pruebas estuvieran catalogadas. Cada línea de código, cada acceso remoto, cada archivo manipulado se iba consolidando en un patrón que apuntaba directamente a la conspiración. Emily, necesitamos que nos acompañes a la sala de servidores, indicó Miller. Es hora de ver todo el entramado de conexiones y servidores que usó. Asentí, aunque la sensación de vértigo seguía en mi pecho, mientras caminábamos por los pasillos de la empresa. Cada escritorio parecía lleno de ojos invisibles. Sabía que Rivas había planeado cada paso, cada huella, cada señal para incriminarme y controlar lo que creía mi percepción. Llegamos a la sala de servidores. El frío del lugar me sacudió. Miller pidió que se encendieran todas las pantallas. Las líneas de código, accesos y registros comenzaron a desplegarse ante nosotros como una telaraña digital extendida sobre la realidad. Aquí, dijo Miller, todos los accesos del 4C, cada conexión remota, cada manipulación de cámaras, cada instrucción al teléfono desechable, todo se puede trazar a este servidor y esta cuenta. Rivas intentó hablar, pero el sonido de las sirenas que se aproximaban lo interrumpió. No había escapatoria. Miller sacó esposas y se acercó. No más manipulaciones, no más víctimas, dijo mientras aseguraba a Rivas. Esta vez el tablero termina aquí. Sentí que un peso invisible se levantaba de mis hombros. La noche de gritos, la tableta alterada, la vigilancia constante, los mensajes manipulados. Todo había sido un diseño perfecto para aterrorizarme y hacerme parecer culpable. Pero ahora estaba todo a la vista. Mientras los agentes retiraban a Rivas y aseguraban los servidores, me apoyé contra la pared. Miré a Miller y Lucas Armand. Pregunté. Sería sorprendente que no tenga algún registro pendiente, respondió Miller. Pero su participación ya no es un secreto. La evidencia lo vincula directamente al flujo financiero irregular y al alquiler del 4C. Me sentí mareada por un instante. La lógica y la justicia finalmente estaban alineándose. Cada pieza del rompecabezas que me había mantenido despierta durante semanas ahora estaba controlada. Emily, dijo Miller suavemente, no era tu culpa. Nunca lo fue. Asentí con la voz atrapada en la garganta. Por primera vez desde aquella noche pude sentir la posibilidad de respirar. Salimos de la sala de servidores. Afuera. El mundo seguía en movimiento, indiferente, pero yo sentía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Los gritos del pasado se habían silenciado y por primera vez el silencio ya no me aterrorizaba, porque ahora la verdad estaba delante de todos y yo había sobrevivido para contarlo. Ah. Muchas gracias por chegar até o final da história. Se gostou muito da história, comentem aqui, curtem, subscrever ao canal, tá? Logo mais trarei mais, muitas outras histórias para vocês aqui no canal, tá? Então, muitas graças e adeus.